Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Alexis López Medina y continuando con la segunda exposición, tenemos las líneas de campo magnético. Bueno, un campo de fuerza que se representa por líneas de campo o líneas de fuerza que indican la dirección de la fuerza que produce el objeto. Las líneas de fuerza magnética no tienen extremos, son siempre cerradas en forma de anillo, ¿ya? Las líneas de fuerza magnética emanan del polo norte, como ya se mencionó anteriormente, van de norte a sur, de un imán, por ejemplo, que tiene dos polos, van de norte a sur, pasan a través del espacio circundante por donde se forma el campo magnético y entran por el polo sur. Estas líneas penetran dentro del imán, desde el polo sur hacia el polo norte, complementando así un ciclo cerrado. Se representan con la línea B. Bueno, el flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo. Es útil poder medir la intensidad del flujo magnético o también la densidad del flujo magnético. Su unidad de medida es el Gauss, que se representa por la letra G, ya visto anteriormente. Representa la intensidad del campo magnético o también la concentración de las líneas magnéticas. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. En la superficie del planeta, el campo magnético terrestre mide alrededor de 0,5 Gauss. La puerta, por ejemplo, de un refrigerador que se mantiene cerrada por imanes representa aproximadamente 50 Gauss. Y, por ejemplo, las fuerzas de campo magnético en los imanes cerca de sus polos representan de 1000 a 10.000 Gauss. La energía y fuerza magnética. Al campo magnético no le conviene y al mismo tiempo le cuesta energía que las líneas de fuerza estén muy curveadas, ¿ya? Y muy cercanas unas de otras, como se ve aquí en la gráfica. Pero sin embargo, las líneas de otro campo, bueno, en consecuencia de esto de las líneas muy cercanas y muy curveadas, hace que el campo magnético repulse otro campo. Y bueno, si sus líneas se suman o corren en el mismo sentido. Y bueno, sin embargo, si las líneas de campo corren en sentido opuesto a las suyas, reduciría la energía total de los dos campos y de los objetos que generan, a los que se atraen. Bueno, el movimiento de partículas en un campo magnético podemos medirlo a través de esta ecuación, por ejemplo, porque ya se ve que en un movimiento, por ejemplo, de un ciclotrón en forma de circunferencia, la carga va a ir con una velocidad tangente al recorrido de la misma circunferencia y se la puede calcular mediante la ecuación de la carga por la velocidad por el campo magnético, que eso es igual a la fuerza, que va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Al mismo tiempo, el radio puede ser la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético, simplificando las velocidades, despejando. Y al mismo tiempo podemos ver que el periodo de este campo magnético puede ser 2pi por el radio sobre la velocidad, o complementando las ecuaciones puede ser 2pi por la masa sobre la carga y sobre el campo magnético. También podemos ver un recorrido helicoidal. En este caso va a ir en forma de espira. La velocidad de la partícula tiene una componente no nula en la dirección del campo magnético. Y eso sería todo. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el primer ejercicio. Un área circular con radio de 6,50 centímetros yace en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud del flujo magnético a través de este círculo debido a un campo magnético uniforme de 0,230 teslas? Inciso A, en la dirección de Z positivo. Inciso B, a un ángulo de 53,1 grados a partir de la dirección del eje Z positivo. Y el inciso C, en la dirección del eje Y positivo. Primero marcamos un eje de coordenadas para nuestro sistema de referencia.
Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Dibujamos la circunferencia. Este va a ser el radio. Nos dice que el radio va a ser igual a 6,50 por 10 a la menos 2 metros ya convertido. Ahora, nos dice que en el inciso A que el diferencial, o sea que el área está sobre el eje Z para arriba. Muy bien. Este va a ser el campo magnético. Ahora, como nosotros vamos a utilizar un diferencial de área que va a estar, como estamos trabajando en el eje Y, Z, podemos adecuarlo acá. Como un diferencial de área. Así para poder trabajar con la ecuación de el flujo, que es igual la integral del producto escalar entre el flujo magnético y el diferencial del área. Encontramos primero el área del círculo. En este caso va a ser igual a pi por r al cuadrado. Entonces va a ser pi por 6,50 por 10 a la menos 2 al cuadrado, obteniendo así (0,0133 metros al cuadrado). Muy bien. Notamos que el ángulo que forma el campo magnético y el diferencial del área es de 0 grados. Ahora, por definición, la ecuación de flujo magnético nos dice que en el producto escalar va a ser el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Como el ángulo es 0 grados, el coseno de 0 grados es 1, por lo que esto va a ser 1 y aquí solamente va a quedar BA. En el ejercicio nos dice que el campo es constante, entonces sale por fuera de la integral e integramos diferencial del área. Podemos simplificar y tenemos que el campo por el área nos dice que el campo magnético es constante de 0,230. Bueno, el campo va a ser 0,230 teslas y reemplazando en la ecuación, esto va a ser
0,230 por el área, que es 0,0133. Y el flujo magnético es igual a 3 por 10, 3,0, 3,05 por 10 a la menos 3, y las unidades son Weber, WB. Y ese sería el inciso A. Ahora el inciso B nos dice que el campo va a estar a una dirección de 53,1 grados a partir del eje Z. Simplemente cambiamos el ángulo a 53,1. Este es el ángulo. Grados donde el flujo va a ser todo va a ser igual. B es constante, en este caso el coseno de 53,1 y la integral del diferencial de área. Y obtenemos B coseno de 53,1 por el área de 0,0133. Y así concluimos que el flujo magnético es de 1,84 por 10 a la menos 3 Weber. Por último, el inciso C nos dice que el campo magnético está sobre el eje Y. Bueno, en este caso, el ángulo que van a formar entre el plano YZ, el vector de diferencial de área con el campo magnético, va a ser de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0, por lo que todo se va a anular y el flujo magnético en el inciso C va a ser 0. Dice, un haz de protones que se desplaza a 1,20 km por segundo entra a un campo magnético uniforme, viajando en forma perpendicular al campo. El haz sale del campo magnético en una dirección que es perpendicular con respecto a su dirección original, como se ve en la figura. El haz recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está en el campo.
¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico, del campo magnético, perdón? Tal cual nos dice en la figura que un haz de crotones pasa por una trayectoria de línea del campo magnético. Acá tenemos que recordar que para un protón la masa es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La carga, que es positiva, es un aproximado de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nos dice que viaja a una velocidad de 1,2 ya convertido por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y utilizamos una definición en esta posición aproximada a una longitud de arco que va a ser R por el ángulo, donde R es el radio, y en este caso nos dice que la distancia, o sea S, la que aproximamos de la longitud, es 1,18 por 10 a la menos 2 metros, y el ángulo, como indica en el gráfico, cambia de trayectoria perpendicular, por lo que va a ser 90 grados, y simplemente encontramos el radio. Para introducirlo a la calculadora vamos a expresarlo en radianes, pi medios, y esto va a ser 7,51 por 10 a la menos 3 metros. Y con la ecuación que vimos en la teoría de la ley de Gauss de flujo magnético, despejamos el campo magnético y tenemos la masa por la velocidad sobre la carga de este mismo haz entre también el radio. La masa tenemos como 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad, que es 1,2 por 10 a la 3 metros sobre segundo, y todo sobre la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y el radio, que es 7,51 por 10 a la menos 3 metros.
concluyendo que el campo uno coma 67 por 10 a la menos 3 teslas. Y con eso concluiríamos los ejercicios.